Lo que hay que determinar es si los conjuntos con las operaciones dadas son semigrupos, monoides o grupos, e indicar si son abelianos o no. Y les da en el ítem F, S3 con la composición de funciones, donde S3 es el conjunto de las funciones de X en X que sean biyectivas. Y X es un conjunto no vacío con solo 3 elementos. Es decir, que S3 coincide ese conjunto de las funciones con el de las permutaciones posibles, que son las funciones biyectivas de 3 elementos en X. A ver, vamos a empezar a desenmarañar un poco esto. Si ustedes buscan en el libro, les va a presentar esto que yo he puesto acá. ¿Qué significa esto y por qué dice que las funciones biyectivas coinciden con las permutaciones? Por ejemplo, yo tomé P sub 3 y lo escribí como función, porque es la idea. Mi conjunto X tiene acá, los 3 elementos que hemos tomado son el 1, el 2 y el 3. Podría haber tomado A, B, C, X y Z, cualquier cosa, pero hemos tomado 1, 2, 3 por una cuestión de simplicidad. Y entonces, al 1 le asigna P sub 3 su imagen, que es 2. Fíjense que acá lo tengo escrito de otra manera, a 1 le asigno como imagen 2, a 2 le asigno como imagen 3, a 2 le asigno como imagen 3, y a 3 le asigno como imagen 1, a 3 le asigno como imagen 1. Esta sería como una notación abreviada de esto que ustedes tienen acá. O sea, en vez de escribir la función con dominio, imagen, que se escribe así, cuando se define en un conjunto finito y no hay una fórmula que decida cómo asignar la imagen, que sería el caso de estas funciones, sino que uno dice, bueno, al 1 ponele como imagen tal cosa, al 2 tal cosa y al 3 tal cosa. Bueno, al no haber una regla para formar las imágenes, uno tiene que escribirlo de esta manera. La notación abreviada sería esta notación. Hay otra notación más abreviada que usan algunos libros y que tal vez creo que les aparece en el práctico, que es simplemente escribir así. ¿Por qué esto estaría bien y es mucho más barato? Porque en realidad, fíjense que lo único que estoy escribiendo es el conjunto de imágenes. Si yo respeto el orden, sé que el primero corresponde a la imagen de 1, el segundo a la imagen de 2 y el tercero a la imagen de 3. Entonces, tomando conjuntos que se puedan ordenar, obviamente, y respetando ese orden, uno simplemente pone el conjunto de las imágenes y con eso ya puede definir cada una de las funciones. Esos son los elementos que vamos a tener en este conjunto S3. El tema es que ahora tenemos que componer esas funciones, como este conjunto S3 es un conjunto finito. La composición de estas funciones la vamos a completar en una tabla. Si alguien vio el video que subí, nos pedía analizar si era grupo o no el conjunto de los reales con una operación que a cada para B le asignaba la suma de A con B más el doble producto de AB. Yo ahí no hice una tabla. ¿Por qué no hice una tabla ahí? Porque es imposible hacer una tabla con los reales. Son infinitos números reales. Lo mismo si hubiera estado definida esa operación en los enteros. Es un conjunto infinito, no es posible construir una tabla. Pero cuando el conjunto es finito, sí se puede hacer. Cuando no es finito y no puedo hacer tabla, mirando cómo es la ley de formación, tengo que analizar en cada caso las propiedades de una forma general. O sea, tomar un X, un Y y un Z y ver si componiéndolos de una forma u otra me da que se verifica la igualdad. No se puede analizar por tabla. Este
que sí es un conjunto finito, hay una cantidad finita de funciones biyectivas de S3 en S3. De hecho, si hubiera sido S4, la cantidad de funciones es 4 factorial. Son 24 funciones que tengo en S4. O sea, si acá hubiera agregado un elemento más, tendría 24 permutaciones y ahí les juro que uso esta notación que es más barata. Entonces, la idea es completar la tabla de la composición de funciones. O sea, las permutaciones de números tomados de A3 y sin repetición se corresponden con estas funciones. A cada permutación le corresponde una función distinta. Entonces, usé la estrellita en realidad porque en el libro, no vi que en el práctico usaba el cerito, pero para el caso es lo mismo. Si quiero componer y acá tengan cuidado, porque cuando es composición de funciones sería P sub 3 compuesta con P sub 2. Y la que primero se aplica es P sub 2. Entonces tengo 1, 2, 3. Si yo aplico P sub 2, ¿en qué me transforma esta secuencia, digamos, o esta cadena 1, 2, 3? Me la transforma en la cadena 1, 3, 2. Al 1 lo deja en su lugar e intercambia el 2 con el 3. Si ahora yo aplico P sub 3, esto me queda 2, 1, 3. ¿Por qué 2, 1, 3 y no 2, 3, 1? Porque lo que me está diciendo P sub 3 es que al 1 le asigne 2, al 2 le asigne 3 y al 3 le asigne 1. O sea, al 1 le asigno 2, al 2, que lo tengo acá, le asigno 3 y al 3 le asigno 1. Con lo cual, lo que obtuve al componer es la transformación de esta cadena de 1, 2, 3 en la cadena 2, 1, 3, que es, ¿quién? P sub 4. ¿Ven? O sea que lo que obtengo es P sub 4. O, al revés, perdón. P sub 4 compuesto con P sub 6. Primero aplico P sub 6 y a 1, 2, 3 lo transformo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Acá, aplico P sub 4, hago lo que me dice P sub 4. Al 1 lo mando al 2. Al 2 lo mando al 1. 2 lo mando al 1. Y al 3 lo dejo con el mismo 3. Me queda la cadena 3, 1, 2, que es la cadena que tengo en P sub 5. De esa manera voy componiendo todas las funciones con todas. Profe, yo tengo una duda en cómo saber si hemos hecho todas las combinaciones posibles de permutación. Claro, hay que estar, hace esa y también puede hacer La la cantidad de simplificada, ¿cómo es? permutaciones, mira, la cantidad de permutaciones es el factorial de la cantidad de elementos que tenés. Factorial de 3 es 6. Tenés 6 permutaciones posibles. Una que es dejarla en la posición que están. Esta, fíjate, ahora en la tabla van a ver que yo la he organizado distinta a la del libro. Otra permutación deja fijo el 1 e intercambia estos dos. Otra permutación deja fijo el 2 e intercambia el 3 con el 1. Y la 4 deja fijo el 3, pero intercambia el 2 y el 1. Acá cambiaba el 3 y el 1. Después de esas que dejaron uno fijo e hicieron el intercambio en los otros dos, tenés estas que van corriendo la cadena. Fíjate, 1, 2, 3, 1, 2 y el 3 pasó al primer lugar. Y esta que manda el 1, 2 y 3, los empuja a un lugar, ¿sí? Y si empujas 3 lugares, tenés esta que te los vuelve a la posición original. Puse la tablita. La tabla no está ordenada como está ordenada en el libro, que está puesto P sub 1, P sub 2, P sub 3, pero lo he hecho
pensando en los temas que vienen después. La he reorganizado de esta manera para que podamos analizar cosas que vamos a analizar en secciones siguientes. Vamos a analizar las propiedades ahora, para que vayan viendo cómo queda en la tabla. La asociativa. Infelizmente, la asociativa no se puede evaluar por tabla. Basta con que evalúen un par de ternas. Les puse acá la justificación que uno puede dar. En general, si uno compone funciones, eso resulta ser asociativo. Uno puede justificarlo porque la composición de funciones es asociativa. Y eso se puede demostrar, solo que es una demostración un poco más complicada. Pero si no, pueden comprobar eventualmente algunas ternas. Por ejemplo, yo acá tomé P sub 2, P sub 3 y P sub 6. Si asocio primero de esta manera, esa composición me da P sub 4, la del paréntesis, y si tengo que completar la composición propuesta, me da P sub 4. Con P sub 6 me da P sub 3. Si en cambio la misma terna de elementos la asocio de otra manera, este paréntesis 3 con 6 me da P sub 4 y entonces completo la composición propuesta haciendo 2 con P sub 4, que es el mismo P sub 3. El resultado que se obtiene es exactamente el mismo. Y entonces puede concluir que el conjunto de las permutaciones con la composición tiene una estructura de semigrupo. ¿Será conmutativa? No, no se cumple la conmutativa. Acá les puse un contraejemplo. 3 compuesta con 6, P sub 6 compuesta con P sub 3, 6 compuesta con 3, tendría acá P sub 4, y por otro lado tengo la 3 con la 6, esta con la 3 que está acá, me da P sub 2. Con que un par me dé diferente, ya tenemos la certeza de que no es conmutativa, porque esto debería cumplirse para todo par de funciones que compusiéramos en S3. Y no se cumple. Entonces, no es conmutativa, no hace falta aclararlo, pero si me están pidiendo que evalúe si es abeliano o no, pondré que es semigrupo y que no es abeliano. ¿Qué necesito evaluar para ver si existe, para asegurar que existe elemento identidad? Tendría que existir un elemento tal que para todo P sub i de S3 se cumpla que ese elemento de S3 compuesto con cualquier otro o cualquier otro compuesto con S me dé P sub i. Acá, fíjense que como ya vimos que no es conmutativa, tengo que evaluar que el neutro o la identidad, como le quieran decir, funcione compuesto por izquierda con cualquier otro o por derecha con cualquier otro. Eso en el que yo les subí de la sección 1, como si resultaba conmutativo, uno trabaja con una de estas expresiones para buscar la identidad y listo. Pero en este, que no es conmutativo, no hay que olvidarse de evaluar las dos condiciones. Fíjense que la P sub 1 resulta ser la identidad, aquella que era la función identidad, resulta ser la identidad porque fíjense que tanto su fila permanece invariante, y eso que me está diciendo, que el P sub 1 con cualquiera no se modifique, me está garantizando que esto es igual a cada P sub i, que la identidad compuesto con cualquiera me da el mismo P sub i. Eso es que la fila no se modifique. Y que la columna no se modifique es que cada P sub i, cualquier P sub i compuesto con el P sub 1, esta igualdad me la garantiza que la columna no se modifique. Con lo cual, ¿tengo a alguien que funciona como identidad? Sí, P sub 1 es el elemento identidad
de este que teníamos, que era un semigrupo no abeliano. Si tiene un elemento que funciona como la identidad, entonces la estructura es un poco mejor, es una estructura de monoide. No abeliano, pero monoide. Veamos si cada elemento tiene inverso. Para cada elemento que yo tome en S3, o para todos en realidad, tendría que poder encontrar un inverso para ese P sub I, también en S3, que cumpliera ¿qué? Que al componerlo por izquierda y por derecha, me dé el elemento de identidad, que ahora ya lo conozco, y es el P sub 1. Entonces, ¿cómo se hace eso cuando uno tiene un conjunto finito? Lo voy buscando uno por uno. Tomo la primera fila. P sub 1, ¿compuesto con quién? Me vuelve a dar P sub 1, con el mismo P sub 1. Y eso es razonable porque el inverso del elemento de identidad es el mismo elemento de identidad. Esa es una propiedad que tiene el elemento de identidad en cualquier monoide. Siempre tiene inverso y es el mismo. Tomemos ahora P sub 3. ¿Con quién lo compongo para que me dé P sub 1? Con P sub 5. Pero lo tengo que componer a izquierda y a derecha. Fíjense que P sub 5 con P sub 3 también me da P sub 1. Así que el inverso de P sub 3 es P5. Y si busco el de P sub 5, me vuelve a dar P sub 3. Nos falta buscar los inversos de los otros. El inverso de P sub 2 resulta ser el mismo P sub 2. El de P sub 4 es el mismo P sub 4. Y el de P sub 6 es el mismo P sub 6. Cuando pasa eso que pasó con el P sub 1, que es porque es la identidad, pero esto no tiene por qué pasar. P sub 2, P sub 4 y P sub 6, que son su propio inverso, cuando pasa eso, decimos que el elemento es autoinversible. La identidad siempre es autoinversible, pero la cosa se torna más interesante cuando hay otros elementos autoinversibles. Y aquí lo son el P sub 2, el P sub 4 y el P sub 6. Con lo cual, como cada elemento tiene un inverso, en S3 decimos que S3 resulta ser un grupo no conmutativo. Es muy importante este ejemplo, nos va a ayudar a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando todo funciona bien, cuando el grupo es conmutativo y todo sale redondito, hay definiciones que uno no termina de entender bien. En cambio, cuando las cosas salen un poco mal, como pasó acá, que no es abeliano, entonces ahí aparecen otras particularidades y eso ayuda a entender algunas definiciones que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Algo que quieran volver a preguntar, volver a ver de este ejemplo? Si no... Profe, yo tengo una duda. Diga. En la tablita, ¿es lo mismo poner los P sub 1, 3, 5 de cualquier orden? ¿O hay que ponerlo como usted? No, lo podés poner como está en el libro. De hecho, en el libro está P sub 1, P sub 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo cambié porque no les quiero spoilear el final, pero lo que pasa es que la semana que viene vamos a ver otro concepto y en la tabla ordenada de esta manera se ve mejor ese concepto.